este tema que hemos titulado Vínculo Familiar. Este es el sermón número 38 y seguimos hablando del divorcio. Esta es la cuarta parte sobre este subtema titulado el divorcio. Génesis 28:14. Dice el Señor en su palabra: y será tu simiente como el polvo de la tierra, lo extenderás al occidente y al oriente, al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Inclinemos nuestro rostro. Señor, Padre, oh Dios, estamos abordando un tema, Señor Jesús, que es por lo más delicado y serio, Señor. Y yo lo estoy abordando no porque sienta que tenga la capacidad, Señor, de hacerlo, Padre. Dios, porque ¿quién soy yo, Señor, como cualquier otro ser humano, Dios, que incluso puedo errar en alguna de mis perspectivas de esto, Señor? Por eso, Dios, yo te pido que en esta mañana tú me ayudes, Señor Jesús. Padre, para poder dar en el blanco, Señor Jesús, para poder decir la cosa correcta, Señor. Padre, que esto beneficie a tu pueblo, Señor Jesús. Esa es la intención, Dios, no es tratar, Señor Jesús, de decir algo por el hecho de ser diferente, Señor, sino para beneficio de tu pueblo, Padre. Bendícenos a todos y ayúdame a mí en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento. En esta mañana quiero, parece que como dijeron al profeta de Dios, no podemos sacar a Job de las cenizas. En esta mañana quiero referirme una vez más a la escritura de Deuteronomio, el capítulo 24, el verso 1, solamente en referencia a ella, ya que, como hemos dicho, ahí es la primera vez que se habla del divorcio. Decíamos la vez pasada que al comienzo del ministerio de Jesús en el Sermón del Monte, Él mismo tomó la escritura, no por alguna pregunta que alguien le haya hecho a Jesús, sino Él fue inspirado para, dentro de todas las bienaventuranzas, al terminar las bienaventuranzas, Él incluye esta escritura: oíste que fue dicho. Había sido dicho ¿dónde? En Deuteronomio. Y entonces Él comienza a aclarar esta pregunta, y voy a volver a tomar una vez más el capítulo 5 de San Mateo, el verso 31 y 32, que fue lo último que vimos la vez anterior. Y luego a partir de allí voy a seguir con otras escrituras. Dice el Señor: también fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Ahora, esta es la primera vez que Jesús aborda este tema acerca del divorcio. Mire, el segundo versículo, que es el versículo 32, merece un estudio muy profundo por la repercusión que puede tener en la vida de las personas. Este versículo yo lo voy a dividir en 4 partes para ir viéndolas. Primeramente, el Señor dice, Él, al decir Él se refiere al género masculino, o sea, al hombre. Él, o sea, el varón, que repudiare, o sea, que divorciare a su mujer. Eso es lo primero. Segundo, aquí Jesús menciona una causal que es fornicación. Fuera de causa de fornicación, o como dice otra versión de la Biblia, a no ser por causa de fornicación, o sea, no tiene que ser por cualquier causa. Tercero, hace que ella adultere, no que él, sino ella. Cuarto, y el que se casare, o sea, el varón que se casare con la repudiada, con la divorciada, comete adulterio. Ahora mire, estas no son las palabras de un ministro, estas son las palabras del Señor Jesús. Y así como cualquier otra porción o cualquier otra declaración hecha en la Biblia por Jesús, merece nuestra atención esta porción también. Porque, mire, todos sabemos, porque así lo declara la palabra, que Satanás sabe que la Biblia es verdad. Él está convencido que la palabra de Dios es verdad. ¿Sabe por qué? Porque él la ha visto cumplirse vez tras vez.
Por eso cuando en el huerto del Edén el Señor dijo que la simiente de la mujer le heriría a él en la cabeza, él, dijo el profeta, constantemente, él no fue y se sentó allí, sino que él se alarmó. Porque él sabía que la simiente de la mujer sería aquel que le heriría en la cabeza. Él no dejó las cosas como diciendo, eso no es cierto. Él realmente, Dios no le quiso decir eso a Eva. Claro que lo que él dijo es lo que quiso decir. Digo, el profeta, él constantemente vigilaba que llegara esa simiente. Cuando vino Abel, él pensó que era esa simiente. Por eso hizo todo lo posible hasta que se deshizo de Abel. Y así él con cada uno de los profetas pensaba que era aquella simiente prometida. Ahora, al igual que aquello, Satanás sabe que estas palabras de Jesús son la verdad y que tienen sus efectos y sus consecuencias. Ahora, él sabe la verdad, pero él le miente a la gente. Él, aunque sabe la verdad, nunca le va a decir a la gente que es verdad. Mire, algo tan sencillo. Santiago dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, nosotros creemos que Dios es uno, pero no solamente nosotros lo creemos, Satanás cree que Dios es uno. Bueno, entonces, ¿por qué le dice a la gente que son tres? Porque él nunca habla con verdad. Si él sabe la verdad, él va a tergiversar la verdad para decirle a la gente una mentira. Eso viene desde el huerto del Edén. Le dijo a Eva, oye Eva, ¿es verdad que el Señor dijo eso? Él sabía que era verdad. Con que Dios os ha dicho. Y Eva, bueno, ella no tenía, ella tomó el dicho de Dios y dijo, es verdad, todo lo que él ha dicho es verdad, que el día que comamos del árbol, ese día, bueno, del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día vamos a morir. Él sabía que esa era verdad. Pero ¿qué le dijo a ella? Le volteó la palabra y le dijo, no es verdad. Bueno, como dijo el profeta, él se la citó tan exacto. Pero al final, si el Señor dijo que sí iba a morir, ¿qué le dijo él? No moriréis. Entonces, él está convencido que esta palabra es verdad. Él está convencido que Mateo 5, 31 al 32 es la verdad. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Se la voltea a la gente. Ahora, ¿para qué? Para causar los mismos efectos que causó en el principio. Por eso hoy en día él ha inventado toda clase de pretextos o causales, no solo para divorciarse, sino para volverse a casar. Y él usa un término muy alentador y atrayente. ¿Qué les dice? Ustedes rehagan su vida. Ahora, cuando realmente él no busca rehacer la vida de nadie, sino más bien lo que él persigue, y con mucho éxito, eso sí tengo la certeza, es echar las vidas de las personas por la borda al divorciarlos por cualquier causa. Porque después vamos acercándonos poco a poco a lo que es el divorcio. Por eso el profeta habló casamiento y divorcio. Pero aquí de lo que estamos hablando es cuando la persona se separa por cualquier causa. Y mire, a veces los divorcios comienzan desde el mismo noviazgo, cuando ambos, en vez de buscar un carácter cristiano, lo único que buscaron fue la apariencia física, la atracción sexual, etc. No buscaron tener el absoluto que dijo el profeta. ¿Cuál es el absoluto? ¿Alguien puede decir? El amor. Por eso, lo peor, y lo voy a repetir porque yo creo que esto nunca uno lo va a repetir en demasía. Lo peor que pueden hacer los padres es inducir a sus hijos por algún interés ilegítimo a casarse con determinada persona. Porque a veces no saben realmente el daño que les hacen. Y mire, y usted dice, ¿por qué está repitiendo eso? Porque es una verdad, hermano. Para que de una vez por todas, yo también tengo hijos, pero para que de una vez por todas entendamos que no somos nosotros, ni debemos ser nosotros
los que les escojamos la pareja a nuestros hijos. Mire, hablando del divorcio, el profeta dice en Preguntas y Respuestas, predicado el 3 de enero del 54, dice en el párrafo 103, piensa en esto, mientras contesto esta pregunta, que dice que 7 mujeres echaron mano de un hombre. En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tengo un recorte del periódico en mi casa. Ustedes lo leyeron. ¿Qué dice? ¿Qué ha sucedido con la moral de nuestra mujer americana? 2 de cada 3 soldados fueron divorciados por sus esposas los primeros 6 meses de estancia en ultramar. 2 de cada 3 fueron divorciados. Estas mujeres huyeron de sus hogares. ¿Por qué es esto? Si ustedes lo entendieran, amigos, verían que es el espíritu del tiempo. ¿Entendió usted lo que él acaba de decir? Es el espíritu. Ahora, esto lo dice en 1964. Nosotros estamos 63 años más acá. En la invasión de los Estados Unidos, párrafo 226. Ustedes saben, los Estados Unidos tienen más casos de divorcio que todo el resto del mundo. Más divorcios, piénsenlo, ¿no es horrible? La maternidad ha sido arruinada. Las mujeres ya no se quedan en casa con sus niños como solían hacerlos. Ellas tienen que tener un trabajo. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Porque esto es lo que un profeta vino y nos dijo. Ahora, regresando a lo que es el divorcio, hay otras escrituras a las cuales Jesús, mire, él tocó este asunto en Mateo, en Marcos y en Lucas. Creo que el único que no lo tocó fue Juan. Pero mire, en San Marcos, el capítulo 10, el verso 11 y 12 dice, y les dice, cualquiera, ahora ellos, haga de cuenta que Marcos 12 es un paralelo con Mateo 19, que ahorita lo vamos a ver. Pero lo voy a dejar hasta el final porque esa es la escritura, o no al final, sino, bueno, al final de esas escrituras que voy a leer, porque esa es la escritura que el hermano Branham toma para predicar casamiento y divorcio. Y les dice Jesús, cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Ahora mire, según esta escritura de Marcos, cualquier persona, varón, que se divorcie y se casa con otra está en adulterio. Cualquier mujer que se divorcia y se casa con otro está en adulterio. Ahora, estas escrituras vinieron a ser puestas precisamente en el lugar donde corresponden por un profeta. Pero solamente se las estoy leyendo como referencia. Cuando entremos ya, o estamos entrando, mire, nomás que para entrar es como cualquier tema, hermano. Este asunto de casamiento y divorcio, uno no solamente puede pararse aquí y decir sí se puede divorciar y volver a casar, o no se puede divorciar y no se puede volver a casar. Uno tiene que ir a la esencia de la Biblia y el mensaje para poder decir la verdad del asunto. Mire, discúlpeme, estoy ronco porque están unas pastillitas, se me puede traer por favor de esas de Jolos. Bueno, en estos días en la reunión ministerial, bueno, ¿qué día fue? El miércoles nos tocó predicar en el servicio general. Y ¿qué día fue? El jueves, pues, gracias, hermano. Gracias. El jueves estuve prácticamente todo el jueves, yo fui el que estuve hablando sobre el tema de, ¿cuál fue? El de la soberanía de la iglesia. Fueron 3 sesiones maratónicas de 1 hora y media cada una. Así que, bueno, eso fue desde jueves y todavía parece que estoy ronco. Por eso voy a tratar de no gritar, porque también uno cuando habla ronco, uno lastima los oídos. Así que para que no lastimar sus oídos. Mire, entonces aquí Jesús en Marcos 10, 11 y 12 dice, o Jesús está hablando aquí del varón que se divorcia de su mujer y se vuelve a casar, según palabras de Jesús, comete adulterio contra ella. Luego habla de la mujer que se divorcia de su marido y se vuelve a casar, también comete adulterio. Aparentemente, según esta escritura, ambos están en igualdad de condiciones, pero uno tiene que tomar todas las escrituras que hablan sobre eso. Mire,
Lucas también nos habla de lo mismo en Lucas 16, 18. Dice, cualquiera que repudia, la palabra repudiar ya sabemos que es divorciar. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ahora más. Aquí Jesús añade un elemento más: el que se casa con la divorciada comete adulterio. Mire, yo le decía la otra vez, y lo voy a tomar esto con detenimiento. A medida que vayamos avanzando en esto, uno va a ver cómo es que en casamiento y divorcio, el profeta dijo, él puede, pero ella no puede. Bueno, si uno escucha eso, dice, pues realmente a qué se está refiriendo el profeta. Y bueno, cada una de estas cosas las vamos a poner en su debido orden. Mire, aquí es donde realmente comienza el asunto de casamiento y divorcio. El profeta toma la escritura de Mateo 19, y ahí sí quiero que usted abra su Biblia en Mateo 19 desde el versículo 1, y él la va explicando paso por paso. Mateo 19, verso 1. Mire, espero hasta que la tenga para avanzar en esto. Mateo 19, del 1 en adelante. Él la habla hasta el versículo 11. Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea, pasado el Jordán. Y le siguieron muchas gentes allí y lo sanó. Entonces se llegaron a él los fariseos. Después de aquel servicio de sanidad, se acercaron a él, lo abordaron los fariseos. Pero Mateo hace una aclaración con qué actitud abordaron a Jesús. ¿Alguien me puede decir? Tentándole. La palabra tentarle es probarle. Ahora, mire, para ellos la figura de Jesús de Nazaret no era la figura que nosotros tenemos hoy, el concepto que hoy tenemos de él. Para nosotros Jesús es nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Consolador, nuestro todo. Ellos, como veían a un ser humano, entonces pensaban que era otro predicador más. Por eso es que ellos lo abordaban de esa manera. Y ellos le preguntan, ¿es lícito? O sea, ¿es legal que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo aparta el hombre. Dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Díceles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiere a su mujer, si no fuera por caso de fornicación y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Dícenle sus discípulos. Bueno, hasta aquí llega la respuesta de Jesús. Pero sus seguidores que estaban escuchando la conversación, entonces ellos llegan a esta conclusión. Aun cuando muchos de ellos quizá ya eran casados, como el caso de Pedro. Y dice, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, si así de complicado es este asunto, pues mejor que no se casen. Ahora, Jesús no estaba prohibiéndoles que se casaran. Es más, él da esta respuesta a una pregunta que los fariseos le estaban haciendo. Pero mire, en el último versículo, que es en el versículo 11, Jesús dice algo muy importante. No todos reciben esta palabra. No todos.
sino aquellos a quienes les es dado. O sea, aquellos que están predestinados para recibirla son los únicos que la van a recibir. Mire, este mensaje ciertamente ha llegado a muchas partes, ha llegado a nuestras vidas, pero yo creo que después de todo, en el conteo final, los únicos que realmente lo van a recibir de corazón y en el corazón van a ser aquellos predestinados. Ahora, esta escritura ahorita la vamos a ir desglosando, Mateo 19. Y antes de desglosarla, voy a dar como una pequeña introducción. Antes de entrar ya de lleno al tema del divorcio, vamos a considerar esas dos líneas de pensamiento sobre las que habló el profeta. Mire, en ¿por qué no somos una denominación? En el párrafo 151, él dice: entonces, en el principio, y ahí es donde antes que terminemos con esto, si tengo la oportunidad, deseo enderezar la cuestión de casamiento y divorcio. Aún no lo he hecho aquí en esta iglesia, pero fíjense en este pacto doble. Uno dice que sí se puede casar ella. O sea, él habla de un pacto doble, de la creencia de la gente. El otro dice que no se pueden casar. Y este dice esto, eso o aquello. Solo esperen un momento y vean lo que la Biblia dice cuando lleguemos a eso. ¿Ven? Muy bien. Ahora vean esto. Y entonces dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Bueno, eso el profeta está leyendo la escritura que se refiere a otro asunto. Pero yo lo que quiero hacer notar es que el profeta habla de un pacto doble, que uno dice que sí se puede casar ella y el otro dice que no se puede casar. En el tercer Éxodo, en el párrafo 30, el domingo pasado yo leí el párrafo 29, de ahí pasé al 31. Porque el 30 lo quise poner precisamente, o dejar para este domingo, para que vaya en línea. Mire, dice en el párrafo 30, algunos dicen: la gente se puede casar si pueden jurar que ellos estaban en adulterio. Y otros dicen: bueno, si ellos se maltratan y no pueden vivir juntos, es mejor vivir en la tierra que vivir el infierno en la tierra. Esto que estamos escuchando aquí no es algo nuevo, o no es algo que solamente prevalecía en los años 60. Esto ha prevalecido siempre y sigue prevaleciendo hoy. Ahora dice: y todas estas diferentes preguntas, algunos los casan de cualquier manera, y algunos quieren ser rociados con agua bendita para renovarlos y decir: ellos nunca estuvieron casados, y los bendicen y le dan cabida otra vez en la iglesia. Hay toda clase de confusión, pero si hay toda clase de confusión, hay una verdad en alguna parte. En casamiento y divorcio, párrafo 63 al 68, dice: este es el pecado original y por eso siempre existe la duda. Cuando cualquier fenómeno grande viene de Dios, enseguida surge la pregunta: ¿y qué del casamiento y divorcio? Y hoy, como siempre ha sido, es una pregunta entre el pueblo, así como fue en el principio de Jesús, como fue en el tiempo de Moisés. Siempre ha sido y es aún hoy también una interrogativa entre el pueblo, porque el pueblo desea conocer cuál es la verdad. Y donde existe una interrogativa, también tiene que haber una respuesta. Y al haber una respuesta, como he dicho antes, de esta manera, tiene que haber una respuesta correcta. Luego, si recibimos una respuesta a algo y no es correcta, enseguida sabemos que está errada. Y la pregunta sigue hasta que se recibe una respuesta a la pregunta correcta. Si uno está buscando la verdad y siendo que esta es una pregunta bíblica, entonces debe ser una respuesta bíblica. Mire, ¿por qué estas dos corrientes de las cuales el profeta habla? Quizá, mire, por eso lo vuelvo a reiterar. Ninguna persona está facultada para opinar o para aconsejar a alguien sobre esto, sino el pastor.
¿Por qué? Porque muchas veces la gente lo puede hacer incluso por conveniencia. Así es el ser humano. Alguien, como dijo el profeta, el marido la maltrata, y yo no estoy justificando que la maltrate, desde luego, que le pegue. Entonces alguien por ahí no va a faltar, pues ya déjalo o déjala y divórciate. Bueno, si el asunto fuera así de sencillo, pues que todo el mundo lo haga. Por eso estamos viendo las repercusiones, hermano. Porque si usted sin estar facultado le aconseja o mal aconseja, yo creo que es la palabra, a alguien más sobre este asunto, usted no sabe hacia dónde los está mandando, por decirlo menos. Por eso uno tiene que ser responsable con lo que comenta. Por eso sí, ahora, yo dudo mucho, o a lo mejor sí, porque incluso aquí hay predicadores, que alguien le dé un consejo a un matrimonio por decir algo que se separe y que le diga así, mire, porque la Biblia dice aquí y el profeta dijo aquí y el profeta dijo más acá. No, a veces ese tipo de aconsejamiento no está basado en eso, está basado en su propia manera de pensar de la persona. Por eso le digo, uno no puede jugar ni debe jugar con estas cosas, es un asunto serio. Dice el profeta, como he dicho, si en esta mañana yo deseara viajar al este y hasta donde sabía hay una cierta cosa en el campo que me queda directamente al este, y yo saliera caminando al este, hacia el este, pero luego alguien me dice, hermano Branham, acá es el este, sí, este es el este potencialmente, pero es, o más bien acá, es noroeste y yo pasaría lejos del objeto que buscaba y tendría que volver. ¿Qué es lo que nos está diciendo el profeta? Yo creo que esto no está complicado para entenderlo. Usted sabe que el mundo tiene 4 puntos cardinales. Aquí está el norte, el sur, digámoslo aquí, el este o el oeste y el este. Como dijo el profeta, usted vaya al este. Y entonces la persona puede ir en esta dirección pensando que va al este y no va al noreste. ¿Me explico? Eso es lo que él está diciendo. Y aparentemente, bueno, va en dirección acá, sí, pero el asunto no es que vaya acá, el asunto es que llegue aquí. Mire, por eso el profeta lo toma de esa manera, de que uno en este asunto debe de dar en el blanco y saber a dónde está caminando. Ahora, sigo leyendo. Ahora, pues ahí es potencialmente eso, pero es el sudeste. Y nuevamente no daría con el objeto que andaba buscando, porque estaría caminando fuera de los límites del camino perfecto y directo. Ahora, siendo así el asunto, tenemos 2 líneas de pensamiento en este asunto de casamiento y divorcio. Una línea dice, ¿qué es lo que dice? El hombre puede estar casado solo una vez a menos que su esposa haya muerto. Esa es una línea. Esa es una de las preguntas. Pero si uno sigue esa línea, caerá fuera de la borda. ¿Está entendiendo usted lo que el profeta dijo? Voy a hacer énfasis en esto. Esta línea dice que el hombre no se puede volver a casar a menos que su esposa haya muerto. Yo lo acabo de decir de lo que el profeta dijo. La otra. Esa es una línea de las preguntas, pero si uno sigue esa línea, caerá fuera de la borda. Otra dice, si el esposo o la esposa ha cometido adulterio, cualquiera de los dos puede ser divorciado y así casarse de nuevo. Partimos de esto hacia acá. Ahora, yo le estoy leyendo lo que el profeta dice para que no vaya a decir que yo estoy tratando aquí de inyectar mi propia teología. Dice el profeta. Pero esa línea, esta, también lo lleva a uno fuera de borda. Entonces, ven, no nos interesa, bueno, el profeta dice sudeste, que sería acá, pero mire, no nos interesa ni el sudeste ni el noroeste,
pero queremos caminar directamente al este. Si usted camina por aquí, se le acaban las escrituras. Si camina por acá, se le acaban las escrituras. También se le acaban las escrituras. Pero nuestro interés es conocer a dónde la escritura se une con escritura y así conocer la verdad del asunto. Cada uno escoge su camino distinto y fallan en producir la respuesta correcta, pero tiene que haber una respuesta. Es como hoy hallamos las dos líneas principales en la doctrina de la iglesia. La una es el calvinismo y la otra es el arminianismo. Uno es legalismo y el otro es gracia. Entonces ve usted que no es tan fácil este asunto. Se lo acabo de leer lo que el profeta dice. Uno va por acá y otro va por acá. Pero ¿qué va a suceder? En cualquiera de los dos, dijo el profeta, va a llegar el momento en que se le va a acabar la Biblia. ¿Y qué va a hacer? Ahora, regresemos a Mateo 19. Aquí en Mateo 19, la Biblia es enfática al decir que eran los fariseos. Mire, los fariseos, como todo, hermano, voy a poner acá una y aquí le voy a poner los fariseos y acá otra línea le voy a poner los saduceos. Estos dos grupos de los cuales nos habla la Biblia no solamente eran antagónicos, o sea, opuestos. En que uno creía en la resurrección y el otro no creía. Bueno, al final de cuentas, pues cada quien tendría sus bases para hacerlo. Pero no solamente eran antagónicos en cuanto a su doctrina, sino en cuanto a su postura. Los fariseos era el grupo legalista, que ellos pensaban que la pureza del cuerpo radicaba en las manos y se lavaban las manos todas las veces que era posible. Así lo que dice la Biblia, ¿no lo dice así? Ellos era el grupo, digamos así, que solamente tenía religiosidad. A ellos, este era el grupo. Los fariseos eran el grupo legalista. Por el otro lado, estaban los fariseos, los saduceos, que era la contraparte de estos. Ahora, los que se acercan a Jesús, ambos en alguna ocasión abordaron a Jesús con tema de casamiento y divorcio. Usted dice ambos, sí. ¿Se acuerda usted cuando los saduceos, estos, llegaron con Jesús y le dijeron, Señor, mira, sabemos de una historia? Ahora, ellos para comenzar no creían en la resurrección, pero abordaron a Jesús como si fueran verdaderos creyentes en la resurrección. Para comenzar no creían, pero bueno, así eran ellos. Llegaron, dijeron, Señor, mira, una señora se casó, enviudó, y de acuerdo a la ley, el hermano que le seguía del difunto la tomó como esposa. Pero el segundo también murió y el que sigue la tomó como esposa. Usted ha leído esa parte de la escritura. Hasta que los 7 hermanos la tomaron como esposa. Y eso es bíblico, ¿no? Entonces, ellos le dijeron en la resurrección. ¿Para qué le estaban preguntando de la resurrección si ellos no creían en la resurrección? En la resurrección, ¿con cuál de los 7 se va a levantar como su esposo? Jesús no les contestó la pregunta y les dijo, miren, ustedes erran por 2 cosas. Primero, porque desconocen la escritura, y segunda, desconocen el poder de Dios. Dijo en la resurrección, dijo, es que ellos querían ver algo como aquí en la tierra. Dijo, seremos como ángeles. No dijo que seremos ángeles. Estos lo abordaron. Pero estos de Mateo 19 son estos. Lo abordan también con esa misma actitud, no de aprender, sino a ver qué les va a contestar. Hermanos, ellos tenían a Moisés, ya que se apeguen a lo que Moisés dijo. ¿Para qué andan buscando otras cosas? Pero no, ellos le comienzan a preguntar o a hacer esa pregunta. Y ellos le comienzan o le preguntan esto. Mire, siendo que era una pregunta bíblica,
la respuesta de Jesús también tenía que ser bíblica. Pero aun cuando la pregunta era bíblica, era la actitud con la que ellos abordaron a Jesús para preguntarle. Por eso Mateo dice claramente que ellos le preguntaron para probarle. Ahora, hermano, yendo al grano en esto, ellos realmente no tenían la intención de aprender de Jesús el cómo lidiar con este tipo de situación matrimonial. La intención de ellos era probar y ver si Jesús se equivocaba en su juicio. Hermano, pero para las intenciones que ellos tenían, se acercaron a la persona equivocada. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra, hermano. Es lo que ellos no sabían. Jesús es la palabra. ¿Y qué esperaban que Él les contestara? Si Él es la palabra, Él les tenía que contestar de acuerdo a la palabra. Por eso, mire, aquí donde quiera, cuando una persona hace una pregunta, la debe de hacer con la intención de aprender para mejorar. Porque si la hace nada más para saber si a quien le pregunta sabe o no sabe, aun si la persona a quien se le pregunta no sabe, la persona que está equivocada en su actitud es quien pregunta, porque no tiene el motivo correcto para preguntar. Es mejor, mal le valiera que no preguntara y no preguntar con esa actitud. Primero, ¿qué le están preguntando? Le preguntan si es lícito divorciar a la mujer por cualquier causa. Que la palabra lícito es algo que es legal. Ahora miren, casamiento y divorcio, párrafos 63 y 64 dice: ahora, cuando Jesús fue presentado en esta situación, habían dos cosas a la vista. Los sacerdotes le preguntaron: ¿puede un hombre divorciarse de su mujer y casarse con otra por cualquier razón? Y Jesús les dijo: en el principio no fue así. Luego le dijeron: Moisés nos permitió dar carta de divorcio. Y dice el profeta: y se estaban divorciando por cualquier razón. Mire, me llama la atención esto lo que el profeta dice. Ellos van y le preguntan a Jesús. ¿Y cuántas veces cuando a uno le preguntan algo y uno da la respuesta, la persona con todo y eso no queda satisfecha? Y luego ahí está: entonces, ¿por qué? A todos le quieren encontrar una explicación lógica. Y si la persona con la que van no satisface a lo que ellos quieren saber, no a la respuesta correcta, sino a lo que ellos esperan saber, van a ir con otra y con otra y con otra y con otra hasta que encuentren la horma de su zapato. Aunque esa horma sea de un calzado, de una talla mucho más grande el zapato o más pequeño. Y Jesús dijo: en el principio no fue así. Luego le dijeron: Moisés nos permitió dar carta de divorcio. Y dice el profeta: se estaban divorciando por cualquier razón. Y él les dijo: eso, Moisés les permitió eso por causa. Y dice el profeta: quiero que esto penetre bien. Por causa de la dureza de vuestro corazón, más desde el principio o en el principio no fue así. Mire, cuando ellos le preguntan a Jesús, Jesús los direcciona a la Escritura y les dice: ¿no habéis leído? ¿Qué no han leído? Ahora, ellos no eran ignorantes, eran fariseos, eran personas que conocían la Escritura. Por eso Jesús los regresa a lo que ellos estaban supuestos allá a conocer. Ahora, pero cuando Él dice: ¿no habéis leído?, ¿a dónde los remite? No los remite a si habían leído la revista de moda, donde dice que la última actriz se acaba de divorciar y se volvió a casar. Tampoco lo remite a que consulten la opinión de un psicólogo. Pero mucho menos lo remite al comentario
o la interpretación privada de un ministro, sino que los remite a que lean la palabra de Dios. ¿A dónde los direccionó? A Génesis, al principio. ¿Por qué al principio? Los direcciona a dónde, a lo que sucedió con la primera pareja. Primeramente los manda a la primera ceremonia matrimonial, Génesis 2:24. Por lo tanto, el hombre dejará padre y madre. Esa es la ceremonia matrimonial de la cual habló Jesús y a la cual se refirió también Pablo y a la cual también se refirió el profeta. Y luego le reitera la unidad que debe de haber en el matrimonio. ¿Es verdad? Es lo que Jesús les está diciendo. ¿No habéis leído que el que los hizo en el principio, varón y hembra los crió? ¿Los hizo? Por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos, una sola carne. Y luego les vuelve a repetir, así que no son ya dos, ya más dos, sino una carne. Esa es la unidad en el matrimonio. Ahora, la siguiente cosa que él les dice es que lo que Dios une, no hay juez, no hay ministro, no hay familiar, no hay amigo que tenga la facultad de separarlos. O sea, lo que Dios unió, que ningún hombre lo separe. Ahora, porque en ocasiones, mire, voy a hablar de esto último. En ocasiones, el ministro, sin saberlo o a sabiendas, toma esta posición. Mire, ¿cuál es esta posición? El profeta nos habla de Balaam. Todos sabemos quién es Balaam. Pero mire, en el sermón Los resultados de la decisión, predicado el 8 de octubre del 55, párrafos 52 y 53, usted sabe cuál es el antecedente de esto. Bueno, que Balac fue, o Balac contrató a Balaam para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y cada vez que él intentó maldecir al pueblo, como dicen por ahí, le salió el tiro por la culata y en vez de maldecirlo, los bendecía. Bueno, eso no le gustó a Balac, para eso lo había contratado, para eso le había dado dinero y le ofreció todavía más dinero, pero cada vez, ahora Balaam, el don que estaba en él era genuino. O sea, el don de profeta que estaba en él no era falso, lo que era falso era él como persona. Y entonces, cuando Balac vio que no funcionaba, sino que en vez de maldición traía bendición al pueblo de Israel, de ser un profeta cambió su ministerio Balaam y entonces se convirtió en un maestro. ¿Qué nos dice la Biblia? Que enseñaba. ¿No dice eso en Apocalipsis? Ahí ya no dice que profetizaba, dice que enseñaba. Bueno, pero ¿qué era lo que enseñaba? A los hijos de Israel a cometer fornicaciones. Ahora, hermano, eso parece descabellado, ¿no? ¿Cómo un profeta de Dios les va a enseñar eso? Está supuesto a enseñarles otra cosa. Pero eso es lo que dice la Biblia. Mire, por eso dice el hermano Branham. Y mientras ellos, se está refiriendo a los hijos de Israel, y mientras ellos andaban vagando por ahí, ahí es donde se metieron en todo tipo de problemas. Y él se encargó que ellos consiguieran a un viejo predicador recaído que viniera a predicarles. Así es, el nombre de él era el obispo Balaam. Amén. Oh sí, él estaba allí. ¿Saben lo que él hizo? ¿Qué es lo que hizo? Él los mezcló a todos ellos en casos de casamiento y divorcio. Eso es lo que hizo el diablo, la misma cosa, amén, aleluya. El otro día vio un predicador que tenía 4 esposas vivas, que dijo, yo no sé qué es lo que está pasando en mi iglesia. Le dije, usted no debería de mirar muy lejos, amén. Oh, qué cosa, sí, él los mezcló a todos allí
y comenzó a casarlos entre sí. Así es como lo hicieron hoy en día cuando ustedes comenzaron a vagar por ahí. Si ustedes permanecieran en la verdadera línea del fuego de Dios, ustedes no hubieran hecho estas cosas, casando creyentes con incrédulos adentro y afuera y demás, y casando a aquellos que habían estado casados 2 o 3 veces y tenían 3 o 4 esposas y demás. Casarlos de nuevo. Esa es la antigua doctrina de Balaam. Así es. ¿Qué le parece? Ahora, pero aun cuando Jesús les da esa explicación, para los fariseos no es suficiente. Y cuando ellos les preguntan ¿por qué pues? Esa palabra por pues ya denota algo. Como diciendo, está bien lo que tú nos estás contestando, pero no estamos satisfechos. Entonces, ¿por qué pues? Así es como dice la Biblia. Aquí toman la escritura para afianzar su punto. Primeramente ellos le dijeron, Señor, es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa, y Jesús ya les da una explicación. Y entonces ellos le dicen, bueno, oye, entonces ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio? Jesús nunca negó, hermano, nunca negó que el extracto de la escritura que ellos estaban citando era cierto, porque era la verdad. Pero entonces Jesús, él nunca dijo que la escritura estaba mal, pero lo que estaba mal eran los motivos que ellos tenían. Aquí Jesús está descubriendo algo que la Biblia no dice en Deuteronomio. Dice, bueno, es verdad, Moisés les permitió dar carta de divorcio, pero eso fue por una causa. ¿Cuál? Por la dureza de vuestros corazones. Ahí escuchen, mire, esto que se lo grabe bien y que Dios permita que el Espíritu Santo lo esculpa en las tablas de su corazón. Todo este asunto de casamiento y divorcio reside en eso, en la dureza del corazón de la persona. Ahí, no hay otra. Mire, esta declaración de Jesucristo merece un estudio también más detallado, porque tiene que ver con motivos internos de la persona. ¿Por qué? Y no siempre es una condicionante para el divorcio, sino para distintos asuntos. Mire, la palabra dureza de corazón está presente en varias escrituras. Primera, en Mateo 19:8, que es lo que acabamos de leer, en lo referente al divorcio. Marcos 10:5, Jesús en Marcos 10:5 vuelve a usar esa misma expresión, dureza de corazón, y se está refiriendo también al divorcio. Pero en Marcos 16:14 Jesús usa esa misma expresión, duros de corazón, pero se está refiriendo a que los discípulos no habían creído que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Según lo que dijo Jesús, por la dureza del corazón de ellos. Ahora, ¿qué implica la dureza de corazón? Mire, para entender esta palabra voy a escribir aquí 2 cosas para entenderla. En el griego, ahí esta palabra que se usa es esclerocardia. Esclerocardia. La palabra esclerocardia, a su vez, se parte en 2. Una es escleros, que quiere decir duro, y cardia,
cardia, que quiere decir corazón. Por eso un cardiólogo es el que se encarga del estudio del corazón. Un cardiólogo no va a estudiar los intestinos ni los pulmones, no, el corazón. Todo cuando ustedes escuchen términos médicos que terminen cardio, eso está relacionado al corazón. Ahora, si es una esclerocardia, mire, nosotros sabemos que hay enfermedades físicas, hay enfermedades emocionales y hay enfermedades del alma, o sea, espirituales. La esclerocardia es una de las enfermedades conductuales, o sea, de conducta y espirituales más devastadoras que existen. Una persona puede estar físicamente bien, ir con el médico, le hace un chequeo y dices, perfecto, no tiene ni la glucosa alta, ni tiene triglicéridos, todo bien. Pero a veces el mal no reside ahí. La persona aún puede estar completamente bien físicamente, pero padecer de esclerocardia. ¿Qué es eso? Que la persona es dura de corazón. Cuando usted le dice algo a alguien por su bien, mire hermano o hermana, no haga esto, o si lo haga y la persona se empecina en hacerlo, ¿qué es eso? Tiene esclerocardia. O sea, la persona es dura de corazón. Entonces, la esclerocardia es una enfermedad. Y Jesús atribuyó a la esclerocardia, a la dureza de corazón, el motivo por el cual Dios les permitió a través de Moisés darles carta de divorcio. Porque el ser humano es el ser humano siempre. Era esto. Ahora mire, escuche. La esclerocardia es una de las enfermedades de conducta y espirituales más devastadoras, cuyos síntomas son 4. Los síntomas de la esclerocardia. Aquí usted y yo vamos a ver si estamos infectados con esta enfermedad. La primera es la desobediencia. Y esto se aplica en todos los aspectos, de los hijos a los padres a los hijos, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, de un hermano a otro, etc. A una persona que se le dice, mire, no haga esto, y lo quiere seguir haciendo, ¿qué es? Es porque tiene el corazón duro. Es desobediente. Una de las cosas que el apóstol Pablo dijo, que en los últimos días los hijos serían desobedientes a los padres. Pero no solamente la desobediencia, sino la resistencia. ¿Qué es resistencia? Mire, el Señor les dijo, muchas veces les dijo, le dijo al pueblo de Israel, tardos, y les dijo también duros de cerviz, duros de corazón y de cerviz, que siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Porque el hombre y la mujer no tan fácil quieren dar su brazo a torcer. Ahora mire, yo creo que hay un centro en esto. Una cosa es que el ministro que tienen sea un manipulador de las vidas de la gente en todos los aspectos. Y otra cosa es, porque para eso fue llamado, a aconsejarles correctamente. Pero la gente, como es dura de corazón, tiene esclerocardia, le dice uno no haga y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está enferma de eso precisamente, de la esclerocardia. Mire, otro de los síntomas es la rebeldía.
¿Cuántas veces el pueblo de Israel no les dijo a ellos que eran rebeldes? Mire, esa es una de las causas que hizo que Moisés se irritara y golpeara la peña 2 veces en vez de hablarle. Dijo: oh rebeldes, tenemos que estar sacándoles el agua. Esa es la palabra que él usa. Porque esa era la condición de ellos. Eran rebeldes por naturaleza. Y la última, la indiferencia. Una persona a veces no tiene que decir no, no lo hago, sino sencillamente lo ignora. ¿Qué es eso? La esclerocardia. Por eso, mire, esta palabra no es tan sencilla, porque al final de cuentas Jesús, todo ese diálogo que está manteniendo con ellos, lo resume en eso: fue por la dureza. Escuche, y Jesús, ojalá yo hubiera dicho, fue por la dureza de aquellos que vivieron en la edad de Moisés. Él no dijo eso. ¿Por la dureza de qué? De vuestros corazones, o sea, de los corazones incluso de aquellos que le estaban haciendo la pregunta. Ahora, si Dios no cambia, si su palabra es la misma, cualquiera de esas 4 reacciones que tiene la persona es más bien, porque hasta el día de hoy hay gente que tiene esclerocardia y que no es fácil hacerla entrar en razón. ¿A eso lo atribuyó Jesús? Como ya veíamos aquí, estas definiciones de esta o estos síntomas de esta enfermedad, ya sea porque son desobedientes, porque oponen resistencia, o porque son rebeldes, o porque son indiferentes. Ahora mire, la dureza de corazón, que ya lo vimos, esclerocardia, constituye uno de los más grandes obstáculos para seguir junto con alguien en cualquier pacto o alianza. Espero que usted entienda esto. La dureza de corazón, por eso es que muchas veces los matrimonios se rompen, porque ya sea uno o los dos tienen el corazón duro y nadie quiere ceder. Ahí reside, hermano. A mí que no digan, no, es que esto, no. Todo reside, según palabras de Jesús, en la dureza del corazón de la persona. Por eso, independientemente de ver las causas, esto es lo que se debe tratar. Por eso, como ya lo estudiamos, una persona que se divorcia una vez, se va a divorciar 2, 3, 4, todas las veces que la vida le permita. ¿Por qué? Porque el mal no reside en el cónyuge, el mal reside en la persona misma por su esclerocardia. Por eso, todos sabemos que Dios no mira la apariencia de la persona, Él mira el corazón. Y Él sabe en esta mañana si el corazón mío o el de usted son duros. Él lo sabe. Aunque uno pretexte y diga que aquello, que el otro no. Dios mira el corazón. Ahora, es natural, todos tenemos corazón. Pero la Biblia nos dice que a veces el corazón se enferma afectivamente. Mire. ¿Qué es el afecto? El afecto es la sensibilidad que alguien tiene para responder ante un estímulo. ¿Es verdad? Pero escuche, cuando la persona se enferma afectivamente, es que ya no responde ante ningún estímulo, sea bueno o sea malo. El profeta Ezequiel, es una escritura, no la vamos a leer, aunque sí voy a leer otra. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 24, versos 24 al 28, él dice que la naturaleza del hombre y la mujer no regenerados es tener un corazón de piedra. ¿O no? Léalo en su casa.
Por eso el Señor, hermano, antes de querer darnos, bueno, Él lo quiere dar. El profeta dijo que el Señor tiene más deseo de darnos el Espíritu Santo que aún de nosotros de recibirlo. Bueno, pero a veces decimos, el Señor, si esa es tu palabra y qué hermosa es tu palabra y yo quiero que tú cumplas la palabra en mí, pero ¿por qué no la cumple? ¿Sabe por qué? El problema reside en el corazón. Que la persona si quiere tener el Espíritu Santo, pero en un corazón de piedra. No se puede. Por eso el profeta, si usted ha leído los sermones y quizá en estos días vamos a escuchar el de aguas de separación, donde el profeta nos explica a cabalidad eso, que Dios primeramente tiene que transformar el corazón. De ser un corazón de piedra insensible, tiene que ser un corazón de ¿qué? De carne. Ahí comienza todo. Primeramente les voy a cambiar el corazón, luego les voy a poner un espíritu nuevo y después voy a poner mi espíritu. Ese es el orden que da la Biblia, ¿no? Nadie que tenga un corazón de carne puede pretender que el espíritu, un corazón de piedra, puede pretender que el Espíritu de Dios venga a su vida. ¿Cómo? Ahora eso es lo que el profeta nos enseñó a través de sus mensajes. Yo es lo que la Biblia dice. Por eso un corazón de piedra es un corazón duro. Por eso, como hemos dicho, cuando Dios le dio las tablas de la ley a Israel, era un tipo, todo tipifica algo. Eran en tablas de ¿qué? De piedra. Por eso ellos, aunque sabían que no debían matar, mataban. Aunque sabían que no deberían mentir, mentían. Aunque sabían que no deberían robar, robaban. Aunque sabían que no debían adulterar, adulteraban. ¿Por qué? Porque eso estaba escrito en tablas de piedra, así como esto, hermano. Por eso Pablo habla de un nuevo pacto en Hebreos y dice que él dijo que ya no escribiría las leyes en tablas de piedra, sino en vuestras almas las escribiré. Pero para que la ley de Dios pueda ser escrita en el corazón primeramente tiene que ser cambiado. De ser un corazón de piedra a ser un corazón de carne. Porque de otra manera, si es de piedra, entonces tenemos esclerocardia. Y aunque se nos predique, aunque se nos diga, la actitud de la gente es la misma. ¿Por qué? Porque no ha querido. Por eso mire las denominaciones, y en la Biblia, pero ellos le dan una aplicación muy mala. Cuando el Señor dijo, dame, hijo mío, ¿qué? ¿Tu intelecto? El hermano Branham dijo, Sansón le entregó su fuerza a Dios, pero le entregó el corazón a Dalila. Dios, cuando él dijo, dame, hijo mío, tu corazón, no es como las denominaciones malinterpretan la palabra. Ya ve, Dios lo que quiere es el corazón. A él no le importa si la mujer se pinta, se corta el cabello, usa pantalones, no le importa. Pero él quiere el corazón, ¿para qué? Para que la transformación comience de adentro hacia afuera. Porque si comienza de afuera hacia adentro, eso no es transformación. Por eso, eso es lo que él está diciendo en Ezequiel. Mire, y ahora sí voy a tomar otra escritura. No es Ezequiel 36, ahí mismo en Ezequiel el capítulo 11, el verso 19 al 21. Ezequiel 11, 19 al 21. Y daréles un corazón. Como dice ese canto, y es verdad, yo creo que uno lo debe cantar con entendimiento. Señor, dame un nuevo corazón. Y daréles un corazón y un espíritu nuevo daré en sus entrañas. Y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus torpezas y de sus abominaciones, yo tornaré su camino sobre su camino sobre sus cabezas, dice el Señor Jehová. Entonces, cuando Jesús les dice
es por la dureza de vuestros corazones. Por eso fue que Moisés permitió dar aquello, o permitió dar carta de divorcio, por la dureza de sus corazones. Él tenía un motivo, o tenía una razón por la cual lo estaba diciendo. ¿Me explico? Mire, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Desde luego que nosotros lo tenemos en español. Si usted y yo supiéramos griego y en esta mañana estuviéramos leyendo nuestra Biblia en griego, llegaríamos a ese punto cuando les dice Jesús: Moisés les mandó dar carta de divorcio. Si estuviéramos leyendo en griego, diría: por vuestra esclerocardia. Así diría esto. Y ya dijimos los síntomas que tiene. Ahora, esto es importante porque, como le digo, después de todo, ahí es donde reside todo lo demás. Por eso, cualquier situación matrimonial, sin importar la índole, tiene solución. Absolutamente. Pero depende de las personas involucradas. Si tienen esclerocardia, hermano, por más que uno les diga y les diga y les diga, y si haga uno viejo y le salgan canas diciéndole, ¿qué va a suceder? Nada. Por eso esto es lo que el Señor dijo, que se requiere un cambio en el corazón de la persona. Cuando la persona tiene eso, ninguno de nosotros estamos expuestos a cometer un error, es la palabra, no expuestos, sino exentos. Pero depende con la actitud que la persona responde. ¿Es verdad? Si tiene un corazón ya de carne, si no tiene esclerocardia, entonces va a ser sumiso o sumisa a la verdad y decir: Señor, tú siempre tienes la razón. Y no, que ahí va la pregunta exactamente a los fariseos: ¿por qué pues? Y para cualquier asunto, ¿por qué pues la gente no queda satisfecha con lo que dice la palabra? Yo le aseguro que con lo que estamos leyendo, yo no sé cuántos en este momento no lo dicen, pero lo están pensando: ¿por qué pues, Señor? En vez de decir: Señor, porque cada quien se conoce. Tú conoces mi corazón, es más, tú sabes si tengo esclerocardia. Señor, por favor, cambia mi corazón de ser un corazón de piedra a ser un corazón de carne, que sea sensible a tu palabra. Ahora, hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista de la Biblia o bíblico, el corazón es la fuente, es de donde emana no solo nuestros pensamientos, sino también nuestras decisiones y el rumbo de nuestras vidas. El profeta de Dios dijo, qué precioso, ahí en el abismo, llamando a otro, dijo que no es el hombre en el timón. Dijo: es el hombre en el cuarto de máquinas. ¿Usted ha oído hablar de eso? ¿Cuál es el cuarto de máquinas de la persona? Es este. Aquí. Por eso de aquí emana todo, emana lo bueno, emana lo malo. Ahora, pero por eso Jesús les dijo: en el principio no fue así. Es decir, y lo voy a decir como nosotros lo creemos, cuando Eva le fue infiel a Adán, él no tuvo dureza de corazón y la divorció. ¿O me equivoco en mi dicho? Se lo vuelvo a repetir. Y nosotros ya creemos eso. O sea, yo no tengo que explicar lo que pasó en el huerto del Edén, ya lo sabemos. Cuando Eva le fue infiel a Adán, él no tuvo dureza de corazón y la divorció. Más bien, se tiró a la brecha por ella y la rescató. Y le voy a leer algo que esta parte de las edades de la iglesia, que la leí al principio de esta serie, en la edad de Tiatira, párrafo 85, dice: ahora Eva debió haber sido quemada juntamente con la serpiente por causa de su hecho horrible. Pero Adán se interpuso, tomándola, ¿a quién? A la mujer. Hermano, si Dios le dijo, como por la serpiente no había nada que intercediera, Dios descargó su ira sobre ella y le dijo: maldita serás.
y vas a andar sobre tu pecho y vas a comer polvo todos los días de tu vida. ¿Usted cree que si Adán no se hubiera interpuesto por Eva, qué le esperaría a Eva? Dios le hubiera dicho también: maldita serás. Pero cuando Adán se interviene por ella, él no podía maldecir a la mujer sin también afectar a Adán. Usted dice: eso es cierto, es verdad. En una ocasión hubo una mujer que le llamó a Dios mentiroso. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Está detrás de la tienda. Mira, Abraham, según el tiempo de la vida, yo vendré y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Y Sara qué hizo? Se rió. Cuando el Señor le encara y le dice: oye, Abraham, ni siquiera le dice a ella: oye, ¿por qué se rió Sara? La mujer sale de detrás de la tienda, sale corriendo para decirle: hermano, Abraham sabía con quién estaba tratando. Sara no sabía y sale corriendo y le dice como si Sara estuviera tratando con usted o conmigo. No, no me reí. ¿Y qué le dijo el Señor? Sara, si te reíste. Dijo el hermano Branham. ¿Qué dijo él? Dios pudiera haber destruido a Sara allí. ¿Alguien ha leído eso? ¿Por qué? Porque ella le estaba llamando a Dios un mentiroso. Pero ¿qué dijo el profeta? Dios no podía destruir a Sara sin afectar a Abraham, porque eran parte el uno del otro. Por eso, de igual manera, Adán se adelanta a cuando el Señor viene y se para por su mujer. Dice: ahora Eva debió haber sido quemada juntamente con la serpiente por causa de su hecho horrible, pero Adán se interpuso tomándola rápidamente a sí mismo para que fuera salva. ¿Qué fue lo que hizo salva a Eva? Adán. Ahora, regresando a este asunto, luego Jesús entra directamente al tema del divorcio, que es lo que está vigente hasta hoy. Moisés, bajo aquella dispensación, les había dicho algo, pero bajo la dispensación de la ley, pero Jesús, bajo la dispensación de la gracia, agrega algo más. Él dice que cualquier varón que divorciare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación. Y entonces aquí Jesús les está corrigiendo y les dice que no es lícito divorciar, no es lícito o legal divorciar a la mujer por cualquier causa. Y él usa una palabra clave. ¿Cuál es esa? Fornicación. Ya estoy terminando, o sea, nada más aclaro un poquito y ya termino. Desde luego, cuando uno escucha la palabra fornicación, uno sabe que es cuando una persona está soltera y comete un acto sexual. Pero al profeta le preguntan cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio. Mire, en preguntas y respuestas, predicado el 28 de junio del 59, párrafo 185, es la pregunta 91. Dicen: hermano Bio, ¿cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio en Mateo 19:9? Y aquí también le citan la escritura. Dice: Jesús dijo en Mateo 19:9: cualquiera que repudiere a su mujer si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera. La diferencia entre fornicación y adulterio, la palabra pudiera aplicarse en una u otra manera, pero para hacer claro lo que él estaba hablando aquí, es como en el caso de una mujer soltera. Ella no puede cometer adulterio porque no tiene esposo para que se le culpe de adulterio, pero ella vive en pecado si lo hace. Ella tiene que confesar eso a su esposo antes que se casen. Si ella hizo eso, si no lo confiesa a su esposo y él se da cuenta después, él tiene derecho de repudiarla porque ella hizo un voto falso. Porque la Biblia dice: sea pues conocido, es decir, el ritual dice: sea pues conocido de vosotros, dice, y yo lo tengo escrito en el mío, que si cualquier pareja se ha unido de otra manera
que no sea lo que la palabra de Dios permite, el matrimonio de ellos no es lícito. Será requerido y será un cargo contra ambos y de seguro serán responsables en el día del juicio, cuando los secretos de los corazones sean descubiertos. Si cualquiera de ustedes sabe de algún impedimento por cual no sea lícito que se unan, confiésenlo ahora en estos momentos. Allí lo tiene usted, ¿ve? Mire, aquí ya estoy terminando, voy a hacer un paréntesis. Yo siempre he pensado, bueno, nosotros ya sabemos de sobra que si una mujercita está en semejante condición, antes de que se comprometa el matrimonio con su prometido, le tiene que confesar eso. No en cuanto lo conoce y ahí está dándole el archivo de su vida, claro que no, es hasta ahí. Si el hombre la acepta en esa condición, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está lo malo? Por eso, mire, yo he pensado lo difícil que sería, porque aquí a los que se casan se les lee el ritual, lo que el profeta acaba de decir. Si alguno de ustedes sabe que hay un impedimento, confiésenlo ahora. ¿Qué tal si se diera el caso que aquí y hasta aquí la mujercita lo confesara? Y que el hombre aquí, aún ya con todos los preparativos y el banquete y todo lo demás, dijera, ¿sabes qué? No me caso contigo. Por eso todavía hasta aquí tienen la oportunidad de hacerlo, aunque no tienen que esperar hasta aquí. ¿Sí me explico? Ahora, mire, entonces voy a regresar a Mateo. La palabra que se usa para, voy a borrar esto aquí de esclerocardia, lo que la Biblia en español y también la King James así dice para fornicación, se lo voy a leer en el griego y luego le voy a leer otras versiones de la Biblia. Mire, cuando yo le leo otras versiones de la Biblia, no es porque yo esté satisfecho con lo que la Biblia dice ahí. Lo que pasa es que hay unas Biblias que dan un mensaje, lo hablan de una manera más clara, ¿sí me explico? Porque esta Biblia yo tengo plena confianza que la Reina Valera, la que yo uso, yo creo que es una de las mejores traducciones que existe. Pero a veces usa palabras que algunas de ellas ya están en desuso. Por eso o hay frases que a veces cuando yo no entiendo, yo trato de buscar alguna versión más reciente, aunque le digo es una espada de los filos, porque hay versiones recientes que están para llorar en lo que dice. Pero mire, la palabra fornicación que usó Jesús en el griego es esta. Porneia. ¿Qué quiere decir esta palabra en el griego? Haga de cuenta, ahí cuando Jesús dijo, si no fuere por causa de fornicación, esta es la palabra que se usa, porneia. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir una relación sexual ilícita o coito, así es lo que dice. Entonces no tiene que ser precisamente porque la mujer sea una mujer soltera. Porque esta porneia, una relación sexual ilícita, lo puede cometer una mujer soltera o una mujer casada. ¿Sí me explico? Ahora, mire, voy a leerle dos versiones de la Biblia en esto y ya termino. En la nueva versión internacional, lee Mateo 15, 19, 9 así. Les digo, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcie de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y la Biblia de las Américas dice, otra vez citando Mateo 19, 9, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Yendo al grano. Y esto que con esto que voy a terminar, yo lo voy a tener que explicar, porque no se trata solamente de decirlo, bueno, ahí les va y cada quien lo entienda como quiera. O sea, mire, en esta escritura en Mateo 19, 9, Jesús agrega algo más de lo que dijo en Mateo 5, 32, que es donde habla de que oíste que fue dicho, mas yo os digo. Habla que el que se case con,
de el que se case con otra, no la que se casare con otro. ¿Qué estoy diciendo? Que en la Biblia, y esto no es porque a uno como varón le convenga, esto es lo que la Biblia dice. Que en la Biblia dice, o la Biblia al hombre le da la facultad, no por cualquier causa, desde luego. Al hombre le da la facultad de divorciar a su mujer y volverse a casar, pero a la mujer no hay una sola escritura que el Señor le dé la facultad de divorciar a su esposo y volverse a casar. Y usted dice, ay hermano, entonces usted es parcial. No, es que esta no es mi teología, hermano. Esto es lo que el Señor dijo. Y yo, para sostener este dicho, pues voy a tener que probarlo. De otra manera voy a quedar aquí como un parlanchín, alguien que nomás viene a decirle cualquier cosa a usted. Mire, en el mensaje, hablando del mensaje en general, en el mensaje que nosotros hemos creído, existen 3 causales justificadas para el divorcio. 3. Y seguramente yo se las voy a citar, pero para probar esto que estoy diciendo, le voy a tener que decir dónde el profeta dice eso. Hay 3 causales justificadas para el divorcio. Mire, y esto no es que yo me tome la facultad para decir quién sí se puede divorciar, quién sí se puede divorciar y volverse a casar. No, esto a mí no me corresponde decidirlo. ¿Sabe por qué? Por eso es que en la otra semana todo el sermón yo hice énfasis que el único que está facultado para decir qué, por qué y en qué circunstancias es un profeta. Y si yo le estoy diciendo esto, no es porque a mí Dios me haya comisionado para decir esto. Dios no me comisionó para decir esto. Dios me comisionó para repetir lo que dijo el profeta y lo que dice la Biblia. Precisamente, esto es lo que ha hecho muchas veces los ministros. Se van por aquí y otros se van por acá. Pero a ninguno de nosotros Dios nos facultó ni ir al noreste ni ir al noroeste. Nos facultó ir al norte. Ahora, le dije, son 3. La primera de ellas es que la mujer se corte el cabello. O sea, una mujer que se corta el cabello, la Biblia. Y mire, yo una vez, ¿sabe esas personas que siempre existen? Lee eso del profeta y dice, ¿y eso de dónde lo sacaron de la Biblia? Eso no es. Digo, bueno, a mí, una persona que dice eso es porque no conoce la Biblia. A lo mejor yo lo disculpo por su ignorancia. ¿Usted cree que esto el profeta lo dijo por una cosa, nomás porque quiso decirlo? ¿Por una ocurrencia? Si él lo dijo es porque él tenía bases. Y aquí yo se las voy a leer después. No voy a entrar a eso, lo vamos a dejar para la próxima semana. Entonces, una de las causales para que la mujer pueda ser divorciada es que se corte el cabello. 2. Fornicación de la mujer no confesada antes del matrimonio. Y 3. Infidelidad conyugal. ¿Se las grabó? ¿Se las repito? Que se corte el cabello, que haya cometido fornicación y no se la confiese al esposo antes del matrimonio, e infidelidad conyugal. De estas 3, solo en 2, solo en 2 de estas 3 son causales de divorcio para que él se vuelva a casar. Mire, voy a terminar diciendo esto. Con esto yo no estoy abriendo la puerta de par en par, para que después la iglesia se inunde de divorcios, de hombres divorciados y mujeres divorciadas. Por eso, antes de hablar de esto, ya vimos los riesgos que existen cuando un matrimonio se separa. Y esto no es todo. Mire, por eso es que este tema no lo va a predicar en una escuela dominical en 30 minutos. Para poder explicarlo, uno tiene que tomar una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa.
Y yo creo que, escuche, yo creo que hasta ahorita nunca he sido culpable de decirles, el profeta dijo esto y ocultarles esto. Es lo que yo les decía a los ministros ahora en la ministerial en esta semana pasada. Hoy en día usted tiene distintos medios porque está en internet donde quiera de conocer el mensaje si lo quiere hacer. Que no es como antes, que el único que tenía ese privilegio, si así se le puede llamar, de tener 20, 30, 50 sermones era el predicador, y los demás no, pues le creían a ciegas lo que él decía. Aun si les decía un error, la gente lo creía pensando que le estaba diciendo la verdad. No, señor, ahora los tiempos han cambiado. Usted tiene la facultad de leer esto que estamos diciendo. Es más, aquí en la iglesia cada semana escuchamos al profeta de Dios. Porque yo no estoy supuesto a estar aquí para contradecir lo que él dice, pero estoy supuesto para decir lo que él dice. Y usted tarde que temprano va a escuchar que lo que yo aquí le estoy leyendo, el profeta de Dios lo dice. Por eso le digo, yo no estoy abriendo la puerta para nada. Solamente hasta aquí nos vamos a quedar en esta porción de lo que estamos hablando, para que podamos ver lo que esto significa. ¿Está bien? Mire, al final de este tema voy a tener, si usted, es más, desde ahorita, si lo quiere hacer, escribir una pregunta, póngale ahí en el cajón de diezmos y yo con gusto se la voy a contestar. Yo le soy honesto, le pido al Señor que Él me ayude y me esmero, porque esa sí es la parte mía, digamos, en buscar aquí, buscar allá, para yo no traerle una teología, sino para traerle lo que un profeta de Dios dijo. Con la Biblia, desde luego. Porque sí le vuelvo a repetir, el mensaje no contradice la Biblia, ni la Biblia contradice al mensaje. Ambos van en línea. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos permitió llegar hasta aquí en este tema, y después todo esto que yo le estoy diciendo, esto último, yo se lo voy a tener que probar con el mensaje, porque no es mi dicho. Tenemos que probarlo con lo que la Biblia dice y el profeta dice. Oremos. Padre, yo te agradezco, Señor, porque es lo menos que puedo hacer, Señor Jesús, el que tú me hayas ayudado en esta mañana a poder hablar de estas cosas, Señor. Padre, yo estoy plenamente consciente, Señor, y consabido de lo que tu profeta nos ha dicho, Señor, de cuando uno, Padre Celestial, camina hacia el noroeste o hacia el suroeste, Señor. Y yo no estoy diciendo que yo esté exento quizá de tomar esa ruta, Señor. Por eso, Padre, yo te pido que me ayudes, Señor, para poder dar en el blanco, Señor Jesús. Que yo no tenga algún motivo, Padre Celestial, para poder tergiversar la escritura o el mensaje y aplicarlos a mi conveniencia, Señor. Porque sí admito que solamente tengo una conveniencia, y es, Padre Celestial, de traer lo mejor de tu palabra para que tu pueblo, Padre Celestial, pueda ser instruido en estas cosas, Señor. Porque nos conviene cumplir toda justicia, Señor. Tu siervo dijo, nos conviene cumplir toda palabra, Señor. Padre, que tu palabra se quede en el corazón de tu pueblo, Señor. Padre, aun si yo mismo, Padre, estoy padeciendo esclerocardia, Señor, cambia mi corazón, Señor. Yo no quiero tener un corazón de piedra, sino un corazón de carne, Señor Jesús. Y que tu palabra, Padre, pueda encontrar ese corazón de carne, el cual la pueda recibir, Señor. Y a pesar de que tu palabra vaya en contra de nuestro pensamiento, Señor, que seamos capaces, Dios, de ceder nuestro pensamiento y tomar tu palabra, Señor. Yo te agradezco infinitamente por esta oportunidad que tú me das de poder dirigirme a tu pueblo y traer estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria al Señor.